con tu presentación. Karen, si nos platicas un poquito sobre tu formación, sobre tu trayectoria y dale inicio a la presentación del día de hoy. Adelante, Karen, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a usted, doctor, y a todos los que están aquí acompañándonos. Agradezco yo, ¿verdad?, que me brinden la oportunidad de poder compartir esta experiencia que sin duda es irrepetible, es irrepetible. La investigación es un desafío bastante grande, pero a la vez los beneficios que se obtienen son, o sea, compensan las frustraciones que se sintieron en algún momento, el desánimo. En algún momento uno dice, no, ¿yo qué hago aquí? ¿Quién me mandó a meterme en este problema? Pero lo bueno es que hay personas que nos acompañan, y en mi caso, pues el doctor, él siempre animándome, como cuenta él, ¿verdad?, que en algún momento nos regresaron la PTD. Allí mi ánimo se vino al suelo, pero esas cosas son las que de hecho nos obligan a buscar una solución, a buscar una salida, a enfrentar esos retos y a no rendirnos. Es interesante porque, de hecho, yo empecé, bueno, para presentarme, ¿verdad? Sí, soy licenciada en informática administrativa, tengo una formación en la parte de sistemas y en la parte administrativa también. Luego tomé una maestría en administración de empresas, ambas titulaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y mi programa de doctorado lo comencé en el 2017. Al comenzarlo, pues no, de hecho, ni me imaginé que iba a resultar ser el tema de mi tesis. La idea inicial era muy diferente a esta, pero en el camino, ¿verdad?, uno va corrigiendo el rumbo, va detectando algunas situaciones en el camino nos vamos como enderezando y vamos tomando el rumbo que debemos tomar. Este proyecto realmente sí, para mí es muy importante porque tiene que ver con mi trabajo. Es que detecté algunas situaciones que no me parecían, pero no me imaginé que esto iba a darme para un proyecto de investigación. La verdad es que yo detectaba alguna situación, hay una debilidad en mi trabajo, pero eso fue lo que fuimos cultivando, más las herramientas que el doctor me iba dando a conocer, como lo que es el análisis envolvente de datos, que no miraba yo al principio, ¿verdad? No lo comprendía mucho, pero después pude encontrarle la utilidad, y como él explica, ¿verdad? O sea, es una herramienta maravillosa. Yo no la utilicé todos los beneficios que brinda la herramienta. Simplemente me enfoqué en la parte de que estima la eficiencia, pero es una herramienta realmente muy útil. Como nos explicaba, no puede ser utilizada solamente en el ámbito educativo, sino también en cualquier otro ámbito. Entonces, mi experiencia, ¿verdad?, ha sido, trabajé en alguna firma auditora en algún momento, hice consultorías en algunas instituciones bancarias. Eso era mi parte en el sector privado. Después comencé a trabajar como docente en una universidad, y luego pues estoy trabajando en el área administrativa en una universidad también. Entonces la parte de la educación superior ha venido a ser parte importante de mi vida, y entonces me siento muy satisfecha con el trabajo realizado, y porque yo le he visto la utilidad a nivel personal, y creo que brindará aportes a mi institución también, y como vamos a ver, el impacto es fuerte, es un impacto bastante fuerte, porque no estamos hablando solo a mejorar el espacio de trabajo donde yo me desenvuelvo, sino que también hay un impacto incluso a nivel de país, como lo es la educación superior, que es un factor importante para el desarrollo de los países. Entonces, ya aquí creo que podría compartir la presentación, doctor.
Adelante, adelante, Karen. Sí. Entonces, el tema de mi investigación, el título, empezando por el título, el problema, como les mencionaba al principio, así brevemente lo que ha sido la experiencia, me ubiqué, ¿verdad?, en lo que era mi espacio de trabajo, y pude observar algunas incongruencias en la parte de planificación. Llegábamos al final del año y yo observaba de que los resultados no eran los que hubiésemos querido, incluso en ocasiones ni estábamos, o sea, estamos tan ocupados en el día a día, en las actividades, que el plan operativo por un lado y nosotros trabajando por otro lado. Entonces esas cosas que al principio no les tomé así como que, no, bueno, pues si así se trabaja aquí, pues sí, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero realmente es una situación bastante grave, eh, que merecía, ¿verdad?, encontrar una solución. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación, eh, por lo general no vemos claramente cuáles, a veces estamos enfrentándonos de hecho a un síntoma y no en realidad al problema, a la raíz que está ocasionando esa dificultad que estamos viendo. Entonces, yo primero me ubiqué en mi espacio de trabajo, luego pues identifiqué qué es ese espacio de trabajo donde yo me desempeño y que es un centro regional universitario. Y en este caso, ¿verdad? Habían o hay unidades homólogas, que en este caso son los otros centros regionales. Más adelante vamos a ver que son varios centros regionales. Y en ese momento tuve que elevarme todavía un poquito más, tratar de visualizar desde una perspectiva más elevada, y entonces yo caigo en que pertenecemos a una institución de educación superior que es pública, y era importante notar o observar las responsabilidades que esta institución tiene a nivel de país. Luego cuando reviso la literatura, me encuentro con algunas situaciones, eh, como por ejemplo de que el desempeño de una institución de educación superior tiene impactos en el desarrollo humano del país. Luego empiezo a observar que hay algunos fundamentos teóricos que están relacionados con la situación que yo estoy observando, y también hay algunas metodologías de evaluación que están relacionadas con esta situación. Una vez que me elevé hacia esa perspectiva, o sea, no es lo mismo ver un bosque, estar en un bosque, ¿verdad? Y estar dentro del bosque, que quizás elevarse y poder ver desde un panorama así superior, ya uno ya ve más claramente las cosas. Entonces, cuando había revisado mucha literatura, entonces yo pude retornar a mi punto original y decir, ok, este es el camino que creo que debemos tomar. Este es el problema que estoy enfrentando. En realidad, la dificultad que veo no es el problema en sí, sino que esto solo es un síntoma. El problema en realidad no era lo que yo estaba viendo. Entonces, ya viendo desde ese panorama, entonces ya pude retornar a mi punto de origen, plantear de mejor manera el problema, porque de hecho el problema yo lo estaba planteando de forma diferente, y podíamos entonces avanzar para encontrar una solución al respecto. Vamos a hablar que es un poquito acerca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Constitución de la República de Honduras le atribuye a la Universidad Nacional Autónoma la responsabilidad de dirigir y rectorar la educación superior en el país. O sea, es la institución que rectora la educación superior. Son 20 universidades en total, son 6 universidades públicas y 14 universidades privadas. Estos son los centros regionales como están distribuidos en el país. Hay 10 centros, pero 2 centros son ubicados en las principales ciudades del país, y hay 8 centros en ciudades menos desarrolladas, pudiéramos decirlo,
y yo me ubico, o yo trabajo en la zona sur del país, en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico. ¿Cómo podía justificar yo mi investigación? Primero, por la responsabilidad y el protagonismo de la universidad. La responsabilidad, como ya la mencionamos, ¿verdad?, que se la atribuye por decreto la Constitución de la República, y además de eso, pude observar el nivel de protagonismo que tiene la universidad. La población universitaria, que está distribuida en 20 universidades, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene el 46% de esa población universitaria. Entonces tiene una participación bastante grande en cuanto a la población que está cursando sus estudios universitarios. Entonces eso me pareció a mí que era un factor que justificaba la investigación. Además de eso, de que las instituciones de educación superior pública son agentes de cambio, porque contribuyen al desarrollo humano. De hecho, hay estudios, el PNUD en el 2019 emite su informe y con estadísticas demuestra, ¿verdad?, la relación que existe entre el índice de desarrollo humano de los países y la cantidad de población con estudios de nivel superior. Entre más alto es el nivel, es el IDH, o el índice de desarrollo humano, más cantidad de población tienen con estudios de nivel superior. Y por el otro lado, ¿verdad?, pues entonces entre más bajo es el IDH, se observó que la población con estudios superiores es realmente baja. Entonces hay una relación simbiótica, podríamos decir ahí, porque, bueno, también no solo depende de la educación, no es responsabilidad solo de las universidades, sin duda hay otros factores que afectan al desarrollo humano de un país, pero la educación superior tiene su parte de responsabilidad. También, en la revisión de literatura, en la parte de ya la ciudadanía a veces, o sea, habría que hacer un estudio ya para eso, ¿verdad? Pero creo yo que la percepción que se tiene del sector público, de las instituciones del sector público, pues a veces deja mucho que desear, por no utilizar otra frase. Entonces la ciudadanía, inicialmente en los países desarrollados, comienzan a demandar al sector público comienzan a demandar resultados, que se desempeñen con eficiencia y eficacia, es decir, que logren los resultados y que lo hagan con el uso óptimo de los recursos. Y esos resultados de eficiencia y eficacia, de hecho, son resultado de la capacidad de gestión de una institución. Y dentro de eso tenemos específicamente la gestión estratégica, que inicialmente, ¿verdad?, la gestión estratégica es utilizada en el sector privado, pero que ha tenido utilidad en el sector público de unos años para acá, aproximadamente de los años 90 del siglo pasado, que feo se oye, va, del siglo pasado, y fue hace poquito. Pero ahí está, que hace poco estamos trabajando en el sector público con principios que han sido utilizados o que nacieron en el sector privado. Y otro de los factores que justifica el estudio, y que estoy de acuerdo con estos señores, con Camus, Carballal y Toscano, porque en toda la literatura que revisé, que considero yo que fue bastante, es una parte bastante exhaustiva en la revisión de literatura, pero que es muy importante. Realmente no encontraba yo estudios que evaluaran las instituciones de educación superior o cualquier tipo de institución, y que a la vez en el estudio hicieran o dieran como resultado qué era lo que si habían hecho una comparación, una evaluación, y los que habían salido mejor evaluados, qué era lo que habían hecho para lograr esos resultados. Entonces, eso es uno de los aportes de esta investigación, y es que evaluamos unas unidades
pero también les estamos tratando de dar por lo menos una orientación sobre qué hicieron los centros que resultaron mejor evaluados para poder obtener sus resultados y que los demás centros puedan aplicarlos para que mejoren su desempeño. Y de todo esto entonces nos llegamos a la pregunta de investigación, que cuáles son las buenas prácticas de gestión estratégica de los centros regionales universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que presentan efectividad en su desempeño en el periodo del 2015 al 2019. Entonces, llegar a esta pregunta, ¿verdad? Fue un periodo bastante extenso de la revisión de literatura, de saber con qué datos se contaban, porque por eso se tomó desde 2015 al 2019, que eran los datos con los que podíamos contar, y entonces llegamos a esta pregunta de investigación. Y el objetivo relacionado, ¿verdad?, a la pregunta. Entonces, el objetivo de la investigación es identificar las buenas prácticas de gestión estratégica de los centros regionales universitarios referentes en efectividad. Se van a evaluar todos, se iban a identificar los referentes y la idea era ir al referente para preguntar qué es lo que está haciendo y por qué está obteniendo esos resultados de efectividad. Y algunos, bueno, los objetivos específicos, como la universidad es una institución pública, la Universidad Nacional es una institución pública, entonces es una entidad que está compuesta de dos elementos o de dos características importantes. Una, ¿verdad?, es una institución de educación superior y por el otro lado también es una institución pública. Entonces habían como que dos elementos que se podían evaluar. Entonces el Tribunal Superior de Cuentas aquí en mi país, en Honduras, utiliza una metodología o evalúa anualmente a las instituciones públicas y lo hace de determinada manera, ¿verdad? Que es utilizando como dato de eficacia en la ejecución del plan operativo anual y como dato de eficiencia la ejecución presupuestaria. Y eso lo hace para evaluar a todas las instituciones del sector público, independientemente del rubro al que pertenezcan. Pero, como contamos con una herramienta que es específicamente para medir la eficiencia, o puede ser utilizada de forma específica para medir la eficiencia en instituciones de educación superior, entonces optamos también por hacer ese cálculo de efectividad utilizando como dato de eficacia siempre el plan operativo anual y como dato de eficiencia la estimación mediante el análisis envolvente de datos. La idea siempre del 2015 al 2019. Luego de hacer esas dos evaluaciones, para comparar a ver cómo era el comportamiento en los resultados, entonces identificamos los centros regionales referentes. Importante también era establecer los factores organizacionales involucrados en el proceso de gestión estratégica que contribuyen al logro de los objetivos y resultados. Este objetivo surgió así como que ya un poquito después, porque la idea, ¿verdad?, al final, pues era identificar las buenas prácticas de gestión estratégica de los referentes, pero necesitábamos saber en qué factores en torno a qué factores íbamos a identificar esas buenas prácticas de forma específica en la gestión estratégica. Algunas teorías que las vamos a mencionar así un poco de forma breve. Estas son las 4 teorías principales en las que está fundamentado el estudio. Primero, la teoría general de la administración. No vamos a profundizar, ¿verdad? Pues los elementos básicos de la teoría de la administración, que son la planeación, la organización, la dirección y el control, pues son utilizados en cualquier entidad, independientemente del rubro, si son de lucro, si son sin fines de lucro.
la teoría general de la administración es aplicada en todos, siempre con agregados. La teoría fue evolucionando, de hecho hubieron teorías que fueron llamadas de nombres diferentes, pero siempre basados en estos 4 elementos. Y las organizaciones son consideradas sistemas porque requieren de insumos y esos insumos requieren ser procesados para producir salidas. Entonces, las organizaciones son complejas, son dinámicas, son conflictivas y son sistemas abiertos porque se ven influenciados por factores externos. Entonces, esta teoría también está muy relacionada con el estudio. Luego, la teoría de la nueva gestión pública. Creo que sí, en los años 90 se empiezan los ciudadanos a exigir a las instituciones del sector público resultados, exigirles eficiencia y eficacia en los servicios que prestaban y que fueran servicios de calidad. Y el ciudadano ya toma un rol importante en la teoría de la nueva gestión pública, a diferencia de tiempo antes de eso, que realmente pues las instituciones públicas se dedicaban a hacer sus actividades sin estar viendo los resultados que obtenían. Entonces esto vino a crear una revolución, por así decirlo, en el sector público. Primero fue en los países desarrollados. Hasta hace poco es que en Honduras, que lastimosamente pues estamos entre uno de los países con IDH más bajo que existe, o sea, está en el ranking, está bastante bajo. Y recientemente, creo que en el 2010, comienza a implementarse la nueva gestión pública en nuestro país. Entonces, estamos hablando de 2010, o sea, en realidad, para crear un cambio en todo un sistema de un país, podríamos considerar que es realmente bien empezando en Honduras. Y la teoría de la administración por objetivos, Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, en 1970 aproximadamente, pues él implementa o incorpora en el pensamiento administrativo la administración por objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que se deben, todas las actividades que se realizan en la organización, en la institución, deben ir orientadas a lograr los objetivos que se han trazado. Entonces, en la década de los 90, esta teoría migra o es adoptada por el sector público, pero se le llama gestión para resultados. En la gestión para resultados, o sea, como base tiene la teoría esta de Peter Drucker. Aquí la ciudadanía toma un papel muy importante, se le exige a las instituciones públicas los resultados y el capital humano también toma una gran importancia. Entonces, dentro de la teoría de la nueva gestión pública, podríamos decir que se incorporó la gestión para resultados. La gestión para resultados en un país, pues entonces aquí esto lo tomé de uno de los documentos del Tribunal Superior de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno de aquí de mi país, y esto más o menos nos indica cómo es que está estructurado la gestión para resultados en Honduras. Y creo que también esto va para otros países, de alguna manera sí debe ser aplicado. Entonces, a nivel institucional, o por lo menos donde yo me ubicaba en el nivel más bajo, ¿verdad? Allá en el plan operativo anual. Y ahí es cuando yo comienzo a ver de cómo están enlazados con otros documentos que están más arriba, y que todo lo que se hace abajo, o sea, a nivel operativo en las instituciones, viene a dar un impacto hacia arriba. Estamos influyendo en los resultados a nivel de país. Entonces, eso es importante de que podamos reconocerlo en las instituciones públicas, pero para algunos autores hay
hacen algunos comentarios acerca de lo que es la gestión estratégica y específicamente de lo que es el pensamiento estratégico en las instituciones públicas. Por ejemplo, Almuiñas y Galarza nos dicen que es imprescindible que en el sector público el personal en todos los niveles pueda adoptar o desarrollar un pensamiento estratégico, no tan solo, ¿verdad?, en el nivel directivo, sino que también en el nivel operativo, pero de hecho, las cabezas son los que deben de tener ese pensamiento estratégico, articular todas las unidades internas para que pueda también haber una articulación con otras organizaciones o con otras instituciones del país y que podamos ir dándole forma a o llegar a alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en la visión de país y plan de nación. Entonces, este pensamiento estratégico es importante. Domínguez nos dice que la falta de pensamiento estratégico ha ocasionado fracasos en el sector público. Este ha sido una de los, como no se le ha tomado la importancia debida, entonces realmente las instituciones públicas puede ser que no estemos teniendo los resultados que se necesitan, que la sociedad necesita. Entonces, esto es lo que nos dice Domínguez. En el caso de las instituciones públicas, Moreno, Eduardo y Bastidas nos dicen que, irónicamente, siendo las universidades las que generamos conocimiento, más bien los docentes, trabajadores y directivos limitan la implantación del pensamiento de la gestión estratégica argumentando desconocimiento. Entonces hay una desarticulación interna de los planes, de las actividades, y eso nos dice Lino que esa desarticulación en muchos casos, o bueno, esos planes en ocasiones vienen a estar nada más de fachada o por cumplir un requisito, me exigen que haga un plan operativo, que haga un plan estratégico y luego lo ponemos de lado y continuamos haciendo las cosas improvisadas y realmente sin seguir lo que está planificado. Esto es lo que nos mencionan estos autores con respecto a la gestión estratégica y por eso decidimos enfocar hacia esta área la investigación. La efectividad, que es el elemento importante de la investigación. Bueno, pues la efectividad en realidad pues va a ser el equilibrio entre la eficiencia y la eficacia. ¿Qué es la eficacia? El logro de los objetivos. El porcentaje, qué tanto me acerco yo al logro de los objetivos, o qué tanto se acerca a la organización. Y la eficiencia, hablando específicamente de una institución pública, de una institución de educación superior, bueno, en ese caso, el Tribunal Superior de Cuentas define eficiencia como la relación idónea entre los bienes, servicios u otros resultados producidos y los recursos utilizados para obtenerlos y su comparación con un estándar establecido. Entonces vemos que los objetivos ahí están relacionados en ambos elementos. La eficacia relaciona los objetivos de forma directa y la eficiencia relaciona los objetivos también, ahí un poco de forma indirecta porque va más en función de los recursos que son utilizados para lograr esos objetivos. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y aquí pues quise poner los objetivos de la institución, que son tres, los objetivos generales, que son formar ciudadanos profesionales, consolidar el sistema de investigación científica y crear redes y ámbitos de inserción con la sociedad. Esto corresponde a lo que son, que más adelante lo veremos, y cómo de ahí sacamos en parte las variables que se utilizaron para la estimación con el análisis envolvente de datos, que son los graduados, los proyectos de investigación y los proyectos de vinculación. Entonces aquí teníamos que encontrar el desempeño en cuanto a estos dos elementos de eficiencia y eficacia. Y para poder hacer esta evaluación con la eficiencia y la eficacia, utilizamos una matriz. Este es uno de los instrumentos, este es uno de los instrumentos que se utilizaron para poder graficar
los datos que se obtuvieron de los centros regionales, en el caso la eficiencia, la ejecución presupuestaria y la ejecución del plan operativo anual, que son utilizadas, digamos, este señor Hinz, él creó o propuso una matriz de efectividad. El Tribunal Superior de Cuentas también ha utilizado esta metodología para ubicar, para graficar las coordenadas de cada institución en esta matriz y ubicarlo en un cuadrante determinado. Y ahí vemos que depende de dónde se ubique, en el cuadrante que se ubique, entonces estaríamos hablando de la posición que tiene la institución. Solamente en un cuadrante es que los que se ubiquen en ese cuadrante van a ser las instituciones efectivas. Las otras, en los otros cuadrantes, pues se va a ver de que pueden alcanzar los objetivos, pero desaprovechan recursos, o pueden estar gastando recursos y no logran los objetivos. Entonces, la efectividad es cuando hay un equilibrio entre la eficiencia y la eficacia, y que está logrando los objetivos y con el uso óptimo de los recursos. Entonces, utilizamos la matriz de efectividad para graficar los datos. Primero, la relación que existe entre el plan operativo anual y la ejecución del presupuesto. Y luego utilizamos o graficamos la relación entre el plan operativo anual y la eficiencia estimada con el análisis envolvente de datos. El plan operativo anual, o sea, el interés en relacionarlo con el plan operativo anual era precisamente porque el enfoque iba hacia la gestión estratégica. Por eso se tenía que utilizar esta matriz. La eficiencia DEA. Para graficar la eficiencia utilizando como dato la ejecución presupuestaria, no teníamos que hacer ningún cálculo porque ya los daban los informes de rendición de cuentas publicados, ahí ya aparece el dato de ejecución presupuestaria, pero para hacerlo más arriba, ya sabiendo en qué momento dejo organizadito el jardín y ya, porque es que para ponerlos ahí, entonces, así como el estaban a análisis cargar y envolvente cargar. es utilizado en las... hay bastantes, se encontraron muchos estudios en que lo han utilizado para el cálculo, la estimación de la eficiencia en universidades. Allí se le ha dado una gran utilidad a esta herramienta. ¿Cuál es el propósito principal del análisis o de esta herramienta? Su principal propósito o objetivo es estimar el índice de eficiencia de un conjunto de unidades, pero deben tener ciertos requisitos, que tengan características semejantes y que se desempeñen bajo las mismas condiciones. Es decir, yo no puedo, DEA tiene que, o sea, si vamos a evaluar un conjunto de unidades, tienen que ser homólogas, como en este caso, ¿verdad? Los centros regionales, todos tienen los mismos insumos, todos ejecutan los mismos procesos y todos al final deben tener los mismos productos. Entonces no puedo comparar, mediante este análisis, no puedo comparar organizaciones de rubros diferentes o que tengan insumos diferentes o que vayan a generar productos diferentes. Tienen que ser todas con las mismas características. Y en el análisis envolvente de datos, estos señores Cooper, Charms y Rose son los que proponen el análisis envolvente de datos, y ellos hicieron la propuesta porque se hacía análisis de productividad en las organizaciones, pero por lo general en la productividad o en las evaluaciones de productividad solamente se considera la relación de una entrada o un insumo y una salida. Entonces una relación así simple. Pero ellos encontraron, ¿verdad?, el hecho de que las organizaciones no solo necesitan un insumo para producir un producto, o sea, de hecho se requieren de varios insumos
y pueden, esa combinación de insumos pueden generar más de un producto. Entonces ellos hicieron la propuesta en 1978, creo que fue. Y por ahí, de ahí para acá, pues se ha ido utilizando y se ha ido fortaleciendo y proliferando más el uso de esta herramienta. Y ellos, para nombrar a las unidades que se evalúan, ellos utilizaron el nombre unidades tomadoras de decisiones, o sea, que para que no se fuera a pensar de que solo podría ser utilizado para el sector público, para el sector privado. Entonces, así cualquier unidad que tenga que tomar decisiones, entonces puede ser considerada en esta evaluación. Tenemos dos modelos. Hay más, pero los que más predominan son estos dos. Y estos fueron en los que yo me enfoqué y analicé para poder hacer el análisis. El modelo CCR y el modelo DABCC. El nombre, ¿verdad?, del modelo lo toman de las iniciales de sus autores. Y el modelo CCR analiza o hace una evaluación de eficiencia global, se le llama. ¿Qué significa esto? Que se van a comparar las unidades observadas en función de la que salga mejor evaluada. La diferencia con el modelo BCC, que hace referencia a una eficiencia técnica, es que ahí se comparan las unidades, pero con las unidades que están en similares, tienen similar tamaño con ellas. Cuando analizamos la eficiencia global, entonces las unidades eficientes van a ser menos. Si utilizamos la eficiencia técnica, puede ser de que las unidades eficientes resulten ser más. Entonces, la eficiencia global, si analizamos la eficiencia global, el análisis viene a ser como de repente más exigente. Y ese fue, por ese fue el que nos orientamos con el modelo CCR. La orientación, hay orientación también en los modelos. Ambos modelos pueden ser orientados hacia las input o entradas, o puede ser orientada hacia los output o productos o salidas. ¿Qué significa esto? Aquí tal vez con un pequeño diagrama lo vamos a explicar de forma sencilla. El modelo orientado a la salida o orientado a la entrada, ¿qué significa? Cuando aquí si tenemos una unidad que fue evaluada y se ubicó en una coordenadas ahí del gráfico, la curva que tenemos ahí es la frontera de posibilidades de producción, o sea, es lo máximo, o allí se ubicó o se ubican las unidades mejor evaluadas en esa frontera de posibilidades de producción. No se puede sobrepasar de ahí. De hecho, la eficiencia, una de las restricciones que tiene el cálculo de la eficiencia es que no sea mayor que 1, no sea mayor que la unidad. Entonces, si tenemos en un punto, allí el X sub 1, Y sub 1, si graficamos en el eje X las entradas y en el eje Y las salidas, entonces, si el modelo, si yo lo oriento a las salidas, eso significa que con los mismos recursos que utilizo, voy a procurar maximizar las salidas de la organización. Y en el caso de la orientación a las entradas, significa que voy a reducir las entradas, pero voy a mantener la cantidad de salidas. En el caso de una institución del sector público, también los autores, ¿verdad?, recomiendan de que la orientación que se utilice sea hacia las salidas, hacia los productos. Porque es decir, que con los recursos que contamos podamos maximizar las salidas. No podríamos hacerlo en el sector público de forma diferente, es decir, reducir las entradas y mantener las salidas, porque de hecho en el sector público es bien complicado
para decir reducir la cantidad de empleados. En el sector público es muy difícil, o reducir, o ya está determinado el presupuesto que se le va a asignar a las instituciones, entonces tampoco eso lo pueden controlar. Entonces, según algunos autores, lo que recomiendan es que cuando se va a evaluar una institución pública, sea orientado a las salidas. Con los insumos que tenemos, vamos a tratar de maximizar las salidas que debe producir la institución. El análisis envolvente de datos es bien extenso, es una herramienta, o sea, hay literatura bastante sobre el tema, pero pues lo tratamos de resumir ahí en unas cuantas líneas. El diseño de la investigación. De esta investigación es un enfoque mixto. Al principio me preocupaba un poco porque algunos ¿verdad?, investigadores que piensan de que si la investigación no es puramente cuantitativa, como que a lo mejor no, pero creo que la parte cualitativa es la que nos ayuda a explicar esos datos que analizamos en la parte cuantitativa. Bueno, de hecho así lo dicen muchos investigadores. Entonces, el diseño específico en esta investigación es el explicativo secuencial, así lo llama Sampieri. Este diseño, ¿verdad?, consiste en recolectar datos cuantitativos, analizar esos datos cuantitativos, luego se recopilan datos cualitativos, se analizan esos datos cualitativos y luego se hace una interpretación de los resultados. Entonces, este es el diseño el que aplicaba para la investigación. En cuanto a en la fase cuantitativa, la población, 8 centros regionales universitarios, son 10 centros en total, pero se excluyeron los de las ciudades principales porque son muchísimo más grandes y están estructurados en facultades, entonces ya habían características que no cumplían para poder ser evaluados. En cambio, los otros 8 centros sí tienen características iguales, no están por facultades, sino que se ofrecen, la oferta académica depende de las características de la región, son unas 3, 4, 5 carreras, entonces por eso se excluyeron esos centros, los centros principales, pero de hecho en la investigación se hace la recomendación de hacer un análisis para estos centros, pero que ya sea por facultades, o sea, se podría hacer el análisis por facultades en estos centros regionales. La muestra, pues como era de 8 unidades, entonces se tomaron los 8 centros regionales, correspondiente a una muestra censal. Y para la fase cualitativa se realizó el muestreo por propósitos, pues ya dependía, ¿verdad?, de los resultados de la fase cuantitativa, de los que fueran referentes, entonces esos automáticamente iban a ser mi muestra para la fase cualitativa. No voy muy rápido, o sí o no. Más bien en tiempo y forma, Karen. Adelante. Bueno, la hipótesis. Esta sí fue una de las que más me ayudó el doctor. Yo no sabía ni cómo al principio, ni cómo plantearla la hipótesis. Pues él me ayudó mucho en muchas, bueno, en todo el proyecto, pero aquí sí me sentía un poquito perdida al principio. Entonces, estas son las hipótesis, la hipótesis de investigación, ¿verdad? Que los centros regionales se supondría que tendrían que ser homogéneos en su efectividad, y la hipótesis nula es que los centros regionales no son homogéneos en su efectividad, entonces se podrían identificar centros regionales referentes para ir a investigar, ¿verdad?, cuáles eran esas prácticas de gestión estratégica que los centros más rezagados podrían considerar para un mejor desempeño. Las variables. Con las variables, para cumplir con el objetivo específico 1, que es
encontrar el grado de efectividad de las unidades utilizando el cumplimiento del plan operativo anual como eficacia y el porcentaje de ejecución presupuestaria como eficiencia. Entonces, estas son las dos variables que se identificaron inicialmente. Entonces, la cantidad de actividades ejecutadas entre la cantidad de actividades planificadas, eso me iba a dar como resultado el porcentaje de cumplimiento de POA, y el valor presupuestado ejecutado entre el valor presupuestado planificado es lo que me iba a dar el dato de eficiencia, que de hecho ya estaban calculados en los informes de rendición de cuentas. Pero queríamos profundizar o hacer una evaluación, una estimación de la eficiencia más acorde a lo que es una institución de educación superior pública. Entonces, sí hubo que revisar mucha documentación para poder llegar a cuáles eran las variables de entrada que se utilizan para el cálculo de eficiencia, cuáles eran las más adecuadas y cuáles son las variables de salida. Entre las entradas, las que se encontraron, los estudios varían, algunos utilizan una variable más o a lo mejor una variable menos. De hecho, había un estudio o un argumento de uno de los investigadores que decía y a mí me pareció muy acertada su afirmación, de que en algunas evaluaciones ponían como variable de insumo la cantidad de personal y a la vez ponían el salario. Entonces estaba como duplicándose allí esa variable, o sea, claro, una expresada en valores monetarios, ¿verdad? Y la otra expresada en cantidades, pero al final, pues creo que se podía optar solamente por una y no hacer esa redundancia de datos que a lo mejor no iba a aportar ninguna diferencia. Entonces, se eligieron estas tres. El presupuesto recurrente anual, que es el presupuesto que se le asigna a cada centro regional cada año y que es para el funcionamiento del centro. El presupuesto anual en salarios, ahí está incluido el personal docente, el personal administrativo, el personal por hora, personal permanente, están ahí todos en el gasto de salarios, y la cantidad de estudiantes matriculados. Esas son las tres variables que de entrada que se consideraron para el estudio. Y en las variables output tenemos que están relacionadas con los objetivos. De hecho, de eso se trata, ¿verdad? De los recursos que estamos utilizando allá, simbolizadas por las variables de entrada, que son el gasto en salarios, el gasto en mantenimiento y la cantidad de estudiantes también. Entonces, eso es lo que estoy utilizando para poder generar mis salidas. En este caso, que estas salidas están relacionadas directamente con los objetivos de la institución, que son los graduados, los proyectos de investigación y los proyectos de vinculación. Entonces, después de la revisión de varios estudios, a esta conclusión se llegó de que estas eran las variables que podríamos utilizar. Al utilizar la matriz de efectividad, teníamos 4 cuadrantes, originalmente 4 cuadrantes. Ahí se agregó un área que ya la vamos a explicar por qué. Entonces, todo lo que se ubiquen en el cuadrante 1 son las unidades que se desempeñan con efectividad. Es decir, hay un equilibrio y están muy cercanos a lo que planificaron. Entonces, hay un logro de metas y con el uso de los recursos que se planificaron. Ya las que se ubican en el cuadrante 2 nos están indicando que estas unidades ubicadas ahí consumen los recursos y no logran las metas. Las que se ubican en el cuadrante 3 no alcanzan las metas y desaprovechan recursos. Y los que se ubican en el cuadrante 4 sí logran las metas, pero hay un desaprovechamiento de recursos. Entonces, estas eran
los resultados o lo que significa la ubicación dependiendo del cuadrante. Y se agregó un área al que llamé cuadrante 5, que eran para algunas unidades que se salían de la matriz por completo, porque la ejecución de lo planificado o de lo presupuestado había superado el 110%. O sea, el rango correcto o el rango que iba a indicar que había sido efectivo tendría que estar entre el 90 y el 110%, como dándole una holgura ahí. Pero ya el que se sobrepasaba del 110%, entonces realmente estaba mostrando serias debilidades en su parte de planificación. Entonces, para la primera forma de evaluación, según la ejecución POA y según la ejecución presupuestaria, del 2015 al 2019, tuve que hacerlo en esta matriz. La división en los cuadrantes se hizo a partir del 90% por algunos parámetros que utiliza el Tribunal Superior de Cuentas. No lo vamos a profundizar, pero eran unos parámetros que decían, bueno, si sobrepasa más del 90%, entonces es eficiente, más del 90% es efectivo. Entonces, por eso se hizo a partir del 90%. Entonces, ahí está el área gris que les mencionaba. En el 2015 hubieron 2 centros regionales que sobrepasaron el 110%, entonces fueron ubicados en esa área. Esto es 2015, tenemos el 2016, 2017, y podemos ver cómo se van desplazando de un cuadrante a otro. Este es el 2018. Ya en el 2018 y en el 2019 ya no se ubicó ninguno en la parte externa. Ya retomaron por lo menos dentro del área de la matriz. Y este es al 2019. Había que graficarlos ahí y como resultado, entonces, se obtuvo esto, en esta primera forma de evaluarlos. Entonces tenemos ahí los 8 centros regionales y en cada año, ¿verdad? Se ubicaron en un cuadrante específico. Este fue el resultado para la primera forma de evaluarlos. Luego de que graficamos en la matriz de la forma anterior, necesitaba antes, para poder proceder a hacerlo de la otra manera, tengo que calcular la eficiencia con el análisis envolvente de datos. Se hizo el cálculo del 2016 al 2019. El 2015 no pudo ser evaluado porque algunos de las unidades no reportaban proyectos de investigación, o no reportaban proyectos de vinculación, o no reportaban ninguno de los dos. Todos reportaban graduados, pero algunos la mayoría, solo uno reportó los 3 productos, pero los otros 7, entonces no hubo manera de evaluarlos. Y ahí está, ¿verdad? El retorno de escala constante, eso se refiere a la eficiencia global que les mencionaba antes, la orientación hacia las salidas, que les explicaba también por qué se eligió esa orientación, y ahí están las 3 entradas, las 3 variables de entrada y las 3 variables de salida. Estos son los resultados que se obtuvieron. Entonces, el máximo que se puede obtener es 1, la eficiencia al 100%. Entonces, ahí algunos, pues, en el 2016 hubieron 4 unidades eficientes, en el 2017 5, 2 no pudieron ser evaluadas, en el 2018 hay 5 unidades eficientes, en el 2019 hay 4 y una no pudo ser evaluada, y luego pues están ahí los valores de 0.8, 0.48, esa es la eficiencia que se obtuvo para las unidades en esos años. Entonces ya una vez que tenía por aquí, este es el enlace de donde bajé la herramienta para calcular
para calcular la eficiencia con DEA. Hay algunas programitas demo que se utilizan o que están disponibles en la web para que pueda uno utilizarlos. Entonces me interesó calcular comparar la eficiencia. La eficiencia determinada por la ejecución presupuestaria y la eficiencia calculada con DEA. Y ahí lo que podemos observar, hay bastantes diferencias. De hecho, hay algunos que con la ejecución presupuestaria, por ejemplo ¿verdad? Que tenía 86% y la eficiencia DEA arrojó de que tenía un 100% de eficiencia. En cambio, tenemos que tenía, con la ejecución presupuestaria, tenía 98%, y al calcularle la eficiencia con DEA bajó a 28%. Entonces, esas diferencias que fueron muy notorias, pues a mí me sirvieron, ¿verdad?, para enfocar, o de hecho es cuando cuando la evaluación arroja resultados más objetivos, es cuando se pueden tomar las decisiones correctas, porque a lo mejor a que está abajo, que dice Unate Gawan, que tenía 98.73, yo diría, pues no, está bien con la eficiencia, entonces ahí no hay nada que hacer, se está trabajando bien, cuando la realidad con la eficiencia de pues me dice algo muy, muy diferente a lo que se había reportado. Entonces, al haber calculado la eficiencia con DEA, procedimos de nuevo a graficar. Aquí ya no está el área gris, porque de hecho lo que más reportaban arriba del 110% era la ejecución presupuestaria, y con DEA ya no puede haber más del 100%, de hecho, ¿verdad? Entonces tal vez por eso ya se restringieron al área de la matriz las unidades. Entonces el 2016 pues, solo se hicieron 4 matrices. Por ahí en el 2017 hubieron 2 que tuvieron que ser excluidos. Y vemos cómo se van posicionando en diferentes cuadrantes. De hecho, hay unos, en el 2016 hay unos que se fueron bastante abajo en el cuadrante 3. Y cuando ya los había encontrado el grado de efectividad, utilizando las 2 metodologías, entonces necesitábamos observar cuáles eran los centros regionales que se habían mantenido de forma consistente en el cuadrante 1. Realmente hacerlo por varios años fue bastante útil, porque a lo mejor si solo lo hubiera hecho por un año, habría tenido, por ejemplo, si lo hubiera hecho para el 2018, en el 2018 el último ITS Tela había sido ubicado en el cuadrante 1 con eficiencia DEA, y también el de Danli, y también el de el Kurla. Entonces yo hubiera pensado de que estos 3 habían obtenido efectividad, y entonces yo los hubiera tomado como referentes, y no habría sido algo acertado, porque al ver los años anteriores han tenido bastante inconsistencia en sus resultados. Entonces, cuando yo observo los 5 años, observé que Unatec Danli fue el que se mantuvo. Solo hubo en el 2019, de hecho, que con la ejecución presupuestaria como eficiencia, se ubicó en el cuadrante 4, pero cuando ya lo calculamos con DEA, se retomó la posición al cuadrante 1. Entonces, este fue el único referente que pudimos encontrar con la evaluación. Y al ser el referente, entonces él era el candidato para pasar a la fase de recopilación de buenas prácticas de gestión estratégica para poder cumplir con el objetivo del estudio.
En la fase de revisión de literatura, esta fue una parte bastante que requería pues de estar al revisar diferentes temas como nueva gestión pública, gestión para resultados, gestión estratégica, evaluación de universidades, implementación de cuadro de mando integral, o sea, una serie de temas que al final pudimos condensar en una tabla 12 factores organizacionales que favorecen la gestión estratégica. Estos factores eran los que yo tenía que identificar en las entrevistas que tendría que hacerle al personal en el centro regional referente. Entonces, había que, los codificamos, o sea, una codificación así por iniciales, por ejemplo, que es importante que en las organizaciones, en la parte de gestión estratégica, el personal directivo, por ejemplo, tenga habilidades de liderazgo y pensamiento estratégico, que todo el personal, todos tengan claridad en los objetivos y quiénes son los responsables de los mismos, el uso de herramientas metodológicas, que todas las iniciativas deben estar alineadas y los presupuestos deben estar alineados a las estrategias, y no que las acciones a veces van hacia un rumbo y la estrategia en realidad está en un rumbo diferente. El monitoreo, que también es importante, el aprendizaje de los resultados, parte del compromiso, la motivación, comunicación de la estrategia y todos los que están ahí listados y que están relacionados, por ejemplo, con la cultura organizacional, también es parte de las metodologías y los procesos que utilizan en las organizaciones, y las habilidades, el liderazgo, esas habilidades de liderazgo que debe tener el personal. Entonces se codificaron, se les asignó un código como categoría, y cuando se hicieron las entrevistas, se detectaron también algunas categorías que no fueron identificadas en la literatura y que pues consideré que habría que agregarlas aquí, como lo son estas cinco categorías que en la revisión de literatura no las había identificado, pero que en las entrevistas sí empezó a repetirse ciertos elementos relacionados con la gestión y el ahorro, la internacionalización, programas institucionales, entonces también fueron consideradas. Las entrevistas fueron, se transcribieron. ¿A quién se entrevistó? A la directora del centro regional, la máxima autoridad del centro. Se entrevistó a la encargada de la planificación estratégica y a la administradora, que es la encargada de la parte de presupuesto. Entonces las entrevistas se transcribieron y se dividieron en líneas de entre 8 y 12 palabras, y en cada una de esas líneas yo trataba de identificar las categorías que había establecido previamente. Entonces, como resultado, pues pude observar también que había unas categorías que predominaban, con el caso de las competencias del personal y su desarrollo. Esa fue la categoría que más predominó en la parte de los datos de las entrevistas. Luego, la gestión y ahorro de recursos, que esa, aunque no había sido detectada, identificada previamente en la literatura, pero que sí fue como la categoría emergente y que estaba en un segundo lugar. Luego, la alineación de estrategias, el desarrollo del personal, las habilidades de liderazgo, el compromiso y la motivación, esas son las que predominaban. Y luego, pues las otras ya obtuvieron menor ponderación, y esto, pues, me pareció importante, ¿verdad?, de que las competencias del personal y desarrollo en el sector público realmente, y en cualquier sector, ¿verdad?, realmente son parte importante para un buen desempeño de la organización en general.
Y finalmente, de las entrevistas, se pudieron identificar 12 buenas prácticas. El Centro Regional desarrolla el plan estratégico con la participación de personal directivo en mandos intermedios y especialistas. Entonces, las ordenamos de mayor a menor, o sea, por la ponderación. Primero, en la segunda columna están las categorías con las que está relacionada esa buena práctica y como cada categoría tenía un peso, entonces ahí está el total, y entonces se ordenaron de mayor a menor. No necesariamente significa que la primera es la más importante, ¿verdad? Pero de alguna manera el peso nos puede indicar, nos puede dar un gran mensaje. La segunda, el trabajo coordinado entre el responsable de planificación y el responsable de presupuesto para la revisión de los POA. Aquí solo están condensadas en el trabajo, en el documento de tesis están bien explicadas, bien detalladas, están mejor descritas, pero aquí pues las vamos a ver así de forma resumida. El seleccionar el personal con las competencias profesionales pertinentes al puesto y liderazgo para la coordinación. Este es un factor importante. Cuando yo vi estas buenas prácticas, yo lo relacioné con mi centro regional y hay algunas que no las cumplimos. Entonces, allí, pues, para mí esto ha sido muy enriquecedor porque yo puedo decir, si esta parte la debemos mejorar. De hecho, en el sector público sucede que a veces se selecciona a personas no necesariamente por sus competencias. No en mi institución, pues gracias a Dios creo que sí ha habido un poco de preocupación por esto, pero sí es un factor que creo que las instituciones públicas debemos mejorar siempre. La capacitación y actualización del personal, la directora, de hecho, de forma específica, ella no tiene una formación en la parte administrativa, ella es bióloga, pero ella cursó hizo una capacitación bastante fuerte con una institución internacional, y ella me dijo que esta era la que más le había ayudado para su parte de gestión al centro regional. También elaboran o realizan una reunión de inicio de periodo de planificación para definir directrices de elaboración del POA, creación de estructuras administrativas con unidades por áreas y comités interdisciplinarios para los proyectos. Este centro regional de forma específica tiene una estructura con objetivos de investigación y de vinculación, cosa que no creo que en los demás centros regionales no hay. Entonces, este factor me pareció, o esta buena práctica me pareció muy importante. Cada unidad ejecutora administra su asignación presupuestaria, los jefes de unidades y coordinadores socializan su POA, alianzas con universidades extranjeras, apoyo consistente por parte de la dirección, establecer buenas relaciones con organizaciones de la sociedad y comunicar a jefes de unidades sobre la planificación y presupuesto. Al final, el objetivo, lo que a mí me brindó una mejor perspectiva, el análisis envolvente de datos, aparte de todo el trabajo, fue de que en realidad el esfuerzo de la institución debe ser enfocado de mejor manera a no tan solo graduar profesionales, sino que a ponerle un fuerte esfuerzo en la parte de investigación y de vinculación. Y de hecho, ¿verdad? Me siento, me satisface ser como parte de la institución, poder aportar un poquito ya con esta investigación, que realmente esto nos desarrolla más como personas y podemos hacer mejores aportes a los lugares donde nos desempeñemos. No tiene que ser necesariamente una universidad, ¿verdad? Pues ya terminando. La hipótesis de investigación fue refutada. No son homogéneos en los centros regionales.
O sea, había bastante diferencia, de hecho, de uno a otro y también en su comportamiento de un año a otro, en el comportamiento individual de un año a otro. Había bastantes diferencias. Entonces, se encontró que los CRU no son homogéneos en efectividad, lo que era la hipótesis nula, y que Unatek-Danlí es el único CRU que obtuvo un comportamiento constante en el periodo de observación. La metodología de evaluación del Tribunal Superior de Cuentas efectúa una clasificación de eficiencia y eficacia con base en parámetros que no consideran de forma específica los productos que debe generar una institución de educación superior. Esto no significa de que la metodología que utiliza el Tribunal Superior de Cuentas esté equivocada de ninguna manera. De hecho, ellos no podrían utilizar el análisis envolvente de datos para evaluar las instituciones porque son diferentes, tienen diferentes insumos, diferentes procesos, pues pueden ser de instituciones de educación, pueden ser instituciones de salud, judiciales, legales o qué sé yo, entonces realmente no, o de servicios de energía eléctrica o de servicios de agua potable, entonces de forma genérica ellos evalúan de esa manera a las instituciones. El uso de la metodología DEA para la estimación de eficiencia permitió, o sea, como observamos, ¿verdad? Algunas unidades elevarles su eficiencia y en el caso de otras, pues realmente se redujo de forma considerable. Y este índice realmente lo hace enfocado en la generación de productos. Es una eficiencia que realmente es objetiva y que en este caso, pues es una herramienta acorde al propósito que se pretendía lograr. Al utilizar la matriz de efectividad, considerando el cumplimiento de los planes operativos, de la planificación operativa, es lo que nos permitió observar el comportamiento desde el enfoque de gestión estratégica. Por eso era necesario relacionarlo con la planificación. En correspondencia con los factores organizacionales que favorecen la gestión estratégica, elementos como el liderazgo, la comunicación, la motivación y el trabajo en equipo en el centro referente han sido realmente fundamentales para desarrollar su planificación estratégica de forma articulada, ¿verdad? O sea, ahí es donde se nota de que las acciones que realizan, las iniciativas, realmente van enfocadas a lo que planificaron. Y todo eso que debe ser enfocado dentro de los objetivos fundamentales de una institución de educación superior. La gestión para resultados como estrategia metodológica de la nueva gestión pública requiere ser incorporada con el apoyo de una fortalecida gestión estratégica. Si no tenemos fortalecida nuestra gestión estratégica como centro regional, realmente no vamos a alcanzar los objetivos ni a nivel de centro regional ni a nivel institucional. Entonces, la gestión estratégica es la que va a garantizar alcanzar los resultados definidos para la universidad a través de sus facultades y centros regionales como institución de educación superior pública dentro de sus funciones y responsabilidades en la visión de país. Y finalmente, ¿verdad? Algunas limitaciones e implicaciones. Hay brechas de información. En algún momento quise revisar el IDH por región y más o menos pues intentar ver dónde estaba un centro regional ubicado y cuál era el IDH de esa región, pero realmente no era tan sencillo, ni hay suficiente información para hacerlo de esa forma y pues creo que se salía también un poco del objetivo principal. El 87.5% de los centros regionales evaluados revelan dificultades para lograr eficiencia y eficacia. Ahora, lo que sí es cierto, ¿verdad? Se investigó en el centro referente. Pero con esto yo no puedo afirmar de que en los demás centros regionales no se estén aplicando estas buenas prácticas.
Pero con base a la revisión de la literatura, sí es posible de que de que hayan debilidades en su proceso de gestión estratégica. Pero ya habría que hacer estudios, o sea, directos en esos centros regionales, evaluar diferentes áreas para conocer en realidad qué es lo que está pasando y por qué de todos solamente uno resultó ser efectivo en sus resultados. Y eran 8 unidades, en porcentaje 12.5 de las unidades evaluadas, solamente 12.5 resultó consistente en su desempeño en los 5 años, y eso podría instar de repente a hacer alguna conclusión a nivel institucional, ¿verdad? A lo mejor, ¿qué está pasando a nivel de la institución? Porque la planificación, la gestión estratégica igual viene desde arriba, no trabajamos de forma aislada. Pero la universidad está trabajando, se le han hecho algunas evaluaciones en su parte de planificación y eso, y estamos trabajando también en mejorar muchas cosas. Y esto, pues, también me salieron como 2 estudios más que podrían hacer derivados o sea, que a medida iba avanzando en el camino, me encontraba con que me interesaría saber sobre esto, pero no tenía que ver necesariamente de forma directa con mi trabajo, entonces lo iba así como anotando, y también entonces hay una serie de estudios que podrían ser quizás a futuro, ¿verdad? De forma particular, quizás podría ir tomándolos ya de forma más tranquila. Entonces, con esto terminaría. Espero haber expresado de la mejor manera y de la forma más clara en qué consiste mi trabajo, y pues agradecerles por la atención. Por la exposición muy clara con temas técnicos y metodologías, pues que creería que a los que estamos en el tema de proyectos de planificación nos beneficia mucho. Tenía una pregunta que creo que es el denominador común en América Latina. Si bien es cierto, sabemos que la planificación estratégica pues aterriza según los niveles de la pirámide específica y operativa y va alineada a los presupuestos, que en el caso de las instituciones del Estado pues pertenecen al presupuesto general del Estado. En muchos de los casos, y siendo el caso de mi país, en la planificación, sí, en nosotros a corto, mediano y largo plazo, pues contamos con un presupuesto devengado del año anterior, pero debido a las políticas públicas y políticas del Estado, ese presupuesto se ve afectado y eso restringe mucho a veces el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas. Pasa aquí en mi país, pasa en distintos sectores. Entonces, en ese sentido, estamos claros que la planificación no es rígida, es dinámica. Sin embargo, de ello, yo escuchaba con atención que utilizan una herramienta para este tipo de desviaciones. Entonces, quería ver si es que me puede profundizar en ese aspecto o qué nos recomendaría, qué herramienta podríamos acá, pues, si bien es cierto, nosotros evaluamos la planificación a corto, mediano y largo plazo para irla corrigiendo, pero había una herramienta de eficiencia que la escuché muy claramente y que creaba también los cuadrantes, que me pareció muy interesante. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Abelina. Adelante, Karen. Sí, bien, lo que mencionaba, ¿verdad? Que realmente a veces cumplir con la planificación es bien complicado. Ahora, una de las acciones que utilizamos nosotros aquí es que se nos da oportunidad para reformular varias veces en el año el plan operativo. Entonces, eso logra, ¿verdad?, de que vayamos corrigiendo, de que vayamos diciendo, no, esto ya no lo vamos a lograr en este trimestre, entonces lo vamos a pasar para el otro trimestre. Entonces, de alguna manera sí hay oportunidad para que cada unidad pueda ir corrigiendo o adecuando su planificación
a lo que va viendo, pues a lo que va saliendo, porque es cierto, creí que lo iba a hacer en el primer trimestre, pero no, el presupuesto el recurso no me llegó, o el proceso de compra se atrasó, entonces lo tengo que pasar para el segundo trimestre. Entonces esa es una forma de que podemos salir mejor evaluados. Ahora, ya estas herramientas, estas que les mostré, ya es cuando ya está el resultado. Ahí ya es cuando ya a final de año ya dijo, esto es lo que reportó al final y esto es lo que ejecutó. Pero en el transcurso del año, ¿verdad? Sí, cada unidad tiene la oportunidad de ir reformulando su plan operativo. Entonces, de hecho, no debería de haber tampoco mostrar tan baja ejecución al final del año, porque también tenemos esa oportunidad. Primero lo planificamos y luego nos dan la oportunidad de reformularlo. Entonces, ahí es donde se ve que algo no está funcionando bien. Ok, gracias. Muchas gracias, Karen. Avelina, adelante, alguien más con sus preguntas, comentarios. Bueno, Karen, felicitarte por tu trabajo. La verdad que hiciste un gran aporte para el mío, importante sobre todo en la forma de evaluar datos envolventes, que no lo tenía visto, la verdad, y era una gran preocupación, sobre todo para la parte del presupuesto. Mi trabajo se trata del tablero de comando integral aplicado a la gestión precisamente para ayudar a medir la eficiencia en el uso de los recursos. Entonces, tu exposición, la verdad que me aporta unas cuantas ideas y sobre todo el análisis de datos envolventes, que no lo tenía visto con total honestidad. Así que, bueno, agradecerte por esta exposición. No, gracias a ustedes. Una pregunta, Karen. El DEA se puede aplicar a cualquier organización, ¿cierto? Público-privada. Sí. O sea, se podría aplicar el DEA a la gendarmería en Argentina, en Buenos Aires. Siempre que sea, o sea, tienen que ser varias unidades. O sea, no puedo utilizar el análisis envolvente de datos para evaluar una unidad. Tiene que ser un conjunto de unidades y que sean homogéneas, ¿verdad? Que tengan los mismos recursos, que producen los mismos productos. Entonces, esa es la utilidad del análisis envolvente de datos. Establece un comparativo, o sea, una eficiencia relativa. No puedo evaluar una unidad, no la puedo evaluar. Entonces, de hecho, a la universidad yo no la podría evaluar. A mi universidad yo no la puedo evaluar a ella sola, así en conjunto. Entonces, por eso era la opción de hacerlo por centros regionales y el otro estudio que podría ser a futuro, en los centros principales, hacerlo por facultades. Y de alguna manera, pues ahí ya voy a ir haciéndome una idea del resultado como institución. Pero sí podría, varias universidades, sí puedo hacerlo, o varias instituciones de otros rubros, eso sí. A ver, Karen, allá me surgió una preguntita a mí también, siguiendo la que hace el doctor. En vez de unidades, ¿los programas presupuestarios se podrían evaluar a través de datos envolventes? Sí, se pueden. No, o sea, por programa, es decir, yo tengo 7 programas, esos 7 programas evaluarlo a través de el análisis de datos envolventes. Si los programas, ¿no? Si los programas van a tener los mismos insumos y van a tener como resultado los mismos productos, sí. No, no tienen los mismos productos. No. Los mismos recursos, sí, pero no los mismos productos. Sí, no, ahí sí Porque sería. cada programa tiene su producto, ¿no? Uno es educación, el otro es seguridad en la frontera, el otro es misiones de paz, el otro son actividades de investigación. No sé si ahí está la duda. Sí, no podría comparar que estén generando productos diferentes. No sería posible. Déjame, o tal vez el doctor nos ayuda ahí porque él es más experto en esto.
Déjame Sí. comentarte, Oscar, el DEA es una técnica tipo de análisis benchmarking, es decir, Ah, es un análisis que se realiza a partir de un comparativo de unidades. Por ejemplo, si tú haces una comparativa de programas, de planes de desarrollo o programas de desarrollo de distintas dependencias, no se podría realizar el comparativo porque sus objetivos difieren. Son diferentes. Entonces, pero lo que sí se podría hacer, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de aquí de México. Cada una de las dependencias, cada una de las universidades en México tiene un objetivo en común, que es aportar a la ciencia, crear capital humano, recursos humanos de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, en México, como en otras partes del mundo, se han evaluado tanto universidades como centros de investigación con la misma metodología DEA. Lo que sí también he visto es que se han evaluado distintas corporaciones policíacas. Cada corporación policíaca tiene sus objetivos que son en común al programa de seguridad nacional. correcto. También he visto que han hecho evaluaciones, por ejemplo, para centros penitenciarios. Es decir, ¿qué centro penitenciario es el más eficiente, considerando que tienen los mismos recursos y tienen los mismos objetivos de, por ejemplo, de reinserción social? Entonces, hay algunos centros penitenciarios que se les da una cantidad de recursos, pero que no tienen una efectividad en la reinserción social. Entonces, eso puede ser un criterio de eficiencia para evaluar esos centros. Entonces, ¿cuál es el único requisito que te pide el DEA? El único requisito es que las unidades que puedan ser comparativas tengan insumos y productos que sean acordes. También he visto, por ejemplo, cómo evalúan Supremas Cortes de Justicia. También he visto cómo evalúan ministerios públicos. También he visto cómo evalúan hospitales, agencias de salud, organizaciones civiles. Por ejemplo, ahora que le llaman esto de economía comunitaria o economía social, cada una de las unidades que apoyan a las comunidades en zonas rurales o en zonas vulnerables, también se puede evaluar qué tan eficientes son. La Correcto. eficiencia está en el corazón de la organización y las organizaciones están en toda la vida del ser humano. Nace en una organización y muere en una organización. Nace en un hospital o familia y muere en un cementerio o es decir, el ser humano transita por su vida a lo largo de su vida en organizaciones. Entonces, la eficiencia o qué tan eficientes somos es una pregunta medular para todas las organizaciones en la vida humana. Sí, Entonces, sí. desde el kinder, qué tan eficiente es, desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados, unidades de investigación científica, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las organizaciones, por ejemplo, congresos, asambleas legislativas, grupos parlamentarios, también se pueden evaluar con la eficiencia DEA, porque todos tienen insumos que emplean, todos tienen resultados que tienen que cumplir, y lo que no se hace es evaluar a cuánto de esos resultados llegan. Pareciera que esos recursos caen del cielo y efectivamente esta Karen dice, me voy a meter a la nueva gerencia pública porque en la nueva gerencia pública los ciudadanos solicitan o demandan que haya resultados. Porque si no hay resultados por parte del sector público, se pierde credibilidad de la ciudadanía, afecta Correcto, la correcto. participación democrática, etcétera, etcétera. Entonces, tanto los organismos privados como los organismos públicos ahora están en el corazón, están de la eficiencia. Están preguntándose, bueno, ¿y qué tan eficientes somos? Porque si Claro. somos poco eficientes, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Pero la eficiencia no solamente te dice quién hace bien, quién hace de forma eficiente las cosas y quién las hace de forma ineficiente, sino que te dice cómo poder mejorar esa eficiencia. Entonces, los tomadores de decisión ya con el DEA tienen herramientas para poder decir, miren, vamos a tomar estas estrategias para poder llegar a ser mucho más eficientes el próximo periodo de evaluación. Entonces, lo que ha hecho Karen, desde mi punto de vista, es que ha aportado, primero, una metodología DEA que yo no he visto estudios para el caso de Honduras. Segundo, ella crea una matrices de comparativa de efectividad. Ella las crea, las toma de referencia de GISEN, pero ella crea sus propias matrices.
hace un cuestionamiento a las autoridades de los CRU para poder identificar cuáles son las medidas más, las estrategias más pertinentes para los CRU. Y a partir de eso, de los resultados hace unos gráficos, construye cuadrantes, ve cómo transita la evaluación de esos centros en el tiempo. Me encantó cuando le daba clic a cada uno de los 2016, 2017, porque se ve como si fueran esos globos, cuando tú lanzas globos en Navidad o lanzas globos, cómo se van comportando en el tiempo. Entonces te va dando una idea de cómo van madurando, cómo se van comportando esos entes o gubernamentales que pareciera que son cajas negras. Pero efectivamente la eficiencia lo que hace es abrir esa caja negra y decir qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien, y quien lo está haciendo mejor hay que tomarlo de referente. Entonces, es una herramienta muy interesante que no se ha explotado mucho en América Latina. En Europa sí se ha explotado mucho, en España particularmente. Karen tuvo que transitar a literatura pues básicamente en inglés porque se ha escrito mucho de ello en inglés, pero en América Latina se ha escrito poco sobre el tema, y ya hablando muy particularmente de Centroamérica, prácticamente es nula esa investigación. Entonces yo por eso hay varios elementos que creo que se pueden resaltar del trabajo de Karen, y creo que puede servir mucho para este tema de la gendarmería, Oscar, que lo podemos platicar más adelante. Correcto, correcto. Sí, me da la idea. Si bien ya veo que con los programas no, pero sí, por ejemplo, con las unidades desconcentradas, que tienen el mismo objetivo en distintos puntos gráficos, ahí sí se podría medir la eficiencia de cada unidad. Eso sería perfecto. Excelente. ¿Alguien más, alguna pregunta, algún comentario, duda? A ver, tenemos aquí a 6 personas. Abelina ya participó. Adela, Vilan, ¿algún comentario, pregunta? Si no, para ya cerrar. Que no puedo abrir la cámara. ¿Me escuchan? Hola. ¿Sí? Sí. Hola chicos, hola profe. Hola Adela, ¿cómo estás? Adelante, Adela Alcíbar de Ecuador. Adelante, Adela. Felicitaciones, Karencita, compañeros, un gusto estar con ustedes. Una exposición notablemente productiva, un tiempo muy aprovechado, unos conocimientos que podemos reutilizarlos, y hablando de reutilizar, nosotros le vamos a hacer eso. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, compañeros, doctor Marco, su interés porque nosotros sigamos aprendiendo de esto que nos compete. Toda la vida le agradecemos. Sus conocimientos al compartirlo y la forma que lo hace, sin necesidad de que nosotros le estemos repercutiendo en los agradecimientos, pero en realidad sentimos mucho agradecimiento por usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Bueno, pues está Moni, está Vilan, también de Ecuador. Karen, no sé si quieras agregar algo de tu experiencia particular, algo para cerrar. Adelante, por favor. Y muchas gracias, en verdad. Adelante. Sí, no, solamente animarlos, no sé en qué fase de su proyecto de investigación van, pero animarlos. ¿Algunos tips, Karen? Mire, sinceramente creo que, bueno, primero le doy gracias a Dios porque Él es el que me ha dado la oportunidad y Él es el que nos da la sabiduría y la lectura, la parte de revisión de literatura, eso fue, pero, o sea, había momentos en que leía toda la semana y solo podía redactar un parrafito de 5 líneas al principio, era un poquito frustrante, pero a medida uno va leyendo y entre más lee, y uno va adquiriendo la habilidad, porque al principio leía y no, ya después uno ya va como que detectando de forma rápida que este me puede servir, leo 3 líneas y no, esto no me sirve y eso, pero la parte de revisión de literatura para mí fue crucial. Y créame que con esto de la pandemia, pues ya tenía un poquito más de tiempo para estar en casa y era sentarme 10, 12 horas durante varias semanas leyendo.
Otra parte, otro de los retos fue la publicación del artículo. Realmente es una satisfacción, se siente algo tan bonito realmente. Yo había mandado para una revista en julio y no me respondían. Estuve asistiendo a algunas charlas sobre publicación de artículos y sí, nos decían de que hay algunas que no responden pero gracias a Dios, de hecho, la institución me ayudó a través de la Dirección de Investigación Científica, me apoyaron para la publicación del artículo. Entonces, yo creo que en el camino vamos, al principio es bien oscuro todo, pero a medida vamos avanzando, hay que luchar contra a veces el desánimo, a veces contra la frustración y a veces contra la falta de tiempo, contra muchas cosas. El doctorado, incluso cuando estaba investigando, leyendo sobre información de la universidad, pude ver de que solamente el 2% del personal de mi institución tienen un nivel de doctorado. Entonces eso nos hace ser privilegiados realmente. Y es que esto no es, ni es para cualquiera y cuando salimos al otro lado somos otras personas realmente. Entonces, animarlos, motivarlos a que revisen, dediquen tiempo a la lectura, esa parte es crucial, para mí fue crucial. Y el acompañamiento del doctor, Rojo para mí, o sea, no solo en la parte profesional, sino que a veces él tenía que ponerse a mi lado, cuando yo estaba toda desanimada, ya después de hablar con él ya me sentía mejor, él me infundía mucho aliento a confiar en mí misma, porque a veces uno hasta se siente incapaz a veces de lograr ciertas cosas, pero con esfuerzo se logra realmente, y en el camino se van aclarando las cosas, uno va construyendo las soluciones, el conocimiento. Cuando me rechazaron la propuesta de tesis, realmente, pues que me dijeron, si esto no es para un doctorado, me dijeron, y yo, ay, Dios mío, pero eso me forzó a todavía a exprimir más las neuronas, entonces es bueno. Y el doctor se reía y yo llorando porque me la habían rechazado y él se estaba riendo, pero me decía, no te desanimes y gracias a Dios, pues aquí estamos. Fueron 2 años en que yo me sentí bastante desorientada. Yo miraba un tema y luego otro, pero sí, ya llega un momento en que pero ese tiempo, esos primeros 2 años no fue tiempo perdido, porque me enseñaron los caminos por donde no era. O sea, avanzaba un poquito, no es por aquí. Avanzaba otro poquito por otro lado, no es por aquí. Entonces, hasta que encontramos el camino. Entonces, motivarlos para mí ha sido un gran logro y yo sé que ustedes también lo van a poder lograr y requiere dedicación y por eso es que tan bajo porcentaje de población a nivel mundial creo que tiene un nivel de doctorado porque no es para cualquiera, somos poquitos los que nos atrevemos a emprender este camino y deja una gran satisfacción. Y yo les agradezco por haberme dado la oportunidad de compartirles este trabajo y pues ahí más adelante a lo mejor me invitan cuando ustedes quieran presentar el de ustedes. Que nosotros en las petroleras nos califican con benchmarking a nivel mundial, las mejores petroleras. Eso también me hizo recordar en mi juventud también que yo buscaba proyectos del Ministerio de Inclusión Económica Social, MIES del Ecuador. Tenía las mismas falencias. A ellos les llegaba un presupuesto de 8 millones, pero al mes de octubre, noviembre y diciembre querían gastarse los 7.8. Y el camino no se lo gastaban y al último querían gastarse y empezaban a desproporcionarse. Entonces, como yo estaba sin trabajo, entraba ahí a gastarme esos millones. Me hiciste recordar de eso, me trajiste esa colación ese. Excelente trabajo, muy fácil de entender, bien expuesto. Felicitaciones. Mi pregunta era, ¿cuánto tiempo llevas en la tesis? Sí, pues vea que
bueno, en el 2017 inicié el programa. En los primeros 2 años, ¿verdad? Con las clases, con las asignaturas, en ese tiempo pues estaba pensando en qué podía ser mi proyecto y de hecho, o sea, todo el año pasado estaba todavía un poquito desorientada. Es hace un año que logré lo que no había logrado en los 2 años anteriores, digo yo. Pero en realidad es que había acumulado muchas cosas, creo yo, entonces ya estaba como lista para en realidad enfocarme en haber planteado, de hecho, de forma correcta el problema. Entonces, a partir de septiembre, octubre del año pasado, que me rechazaron la propuesta de tesis, por cierto, ¿verdad? Ya lo dije, y entonces ahí ya, pero ya había leído más, entonces pudimos darle otro enfoque o enfocarlo, no cambiar del todo, siempre estábamos con el análisis envolvente de datos, pero ya le pudimos como que enfocar mejor, agregarle algunas cosas, entonces a este tiempo ya es un año, pero estuve full tiempo, unos 5 meses, dedicada solo a eso. Bueno, por lo de la pandemia, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en casa y si no hubiera sido por esto, yo creo que también hubiera sido un poco más complicado para mí, pero sí fueron 5 meses de que solo yo era tesis día y noche, soñaba con la tesis, comía con la tesis, pero esto requiere eso, bastante tiempo. Y el tiempo que ya se me estaba acabando porque en enero se me termina el programa, entonces ya estaba bastante presionada por eso. Pero entonces en total han sido 3 años. 3 años, o sea, los primeros 2 años no fueron perdidos, simplemente estaba acumulando conocimiento y ya, pero ya a partir del año pasado es que comenzó a dar fruto, creo eso. Qué bien, felicitaciones, felicitaciones. Muy bien, gracias, Vilan. Bueno, pues entonces damos por terminado esta exposición de Karen. Te agradecemos mucho, Karen, y en verdad te deseamos el mayor de los éxitos ahora en esta etapa final de evaluación, que el comité sea generoso en esta aprobación, primeramente Dios, y que todo salga muy bien. Entonces nos vamos a seguir en contacto. Y muchas gracias a todos los que también asistieron y participaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Damos por terminada. Gracias, no, gracias. Hasta luego. Felicidades, feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Feliz Sí. Navidad para todos. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias. Igualmente, feliz Navidad. Pasen bien. Gracias. Bueno. Chao. Gracias.